Así que vamos a estar viendo solo lo que son labores de avance horizontal. Ya construcción de túneles y galerías. Vamos a ver cómo se hacen los cálculos de estos sectores que se encuentran en el centro aproximadamente de esta labor, que son las ranuras, también lo que son los pozos de relleno, podríamos decir, como los auxiliares, y los que generan el perímetro, que van a ser los de contorno y zapatera. Todo eso vamos a ver cuáles son las fórmulas matemáticas para poder obtener las distancias principalmente que se deben tener entre cada pozo. Ya lo que es parte de la zona de fractura ya lo vimos. Ahora vamos a comenzar a ver los parámetros de diseño y cómo se realizan las cargas en cada sector, con qué tipo de explosivos se recomienda más hacerlas, y por último obtener el factor de carga y aplicar consideraciones económicas y técnicas de los resultados obtenidos, que es una parte igual importante dentro del trabajo que tenemos que hacer. ¿Ya? Nunca nos tenemos que quedar solo con lo técnico ni solo con lo económico. Siempre estas dos se tienen que complementar y evaluando ambas, tomar la mejor decisión. ¿Ya? Así que por eso es importante también hacer estas valorizaciones en términos de precio de los productos. Y entonces la clase pasada habíamos visto cuáles eran los sistemas de iniciación que se recomendaban utilizar en el caso de construir un túnel o una galería, ¿ya? Un túnel principalmente. Y ahí está involucrado lo que es el sistema anaeléctrico MS, ¿ya? Este sistema de iniciación, que ya lo habíamos visto en cielo abierto, pero con la variante de conector dual, que era el que daba la posibilidad de detonar en el fondo y en la superficie del pozo con el mismo producto, ¿ya? En el caso de los MS hay una detonación solo en el fondo del pozo, ya no tienen tiempo en superficie, así que esa es una de las grandes diferencias que tiene uno y otro. Pero como estamos trabajando con los MS, vamos a ver cómo se aplica esta conexión del cordón junto al conector J. Va a ser de esta forma, ¿ya? Hay que presionar el conector J versus el cordón con el que vamos a estar trabajando. ¿Cuál es el mejor cordón o el más recomendado para trabajar con estos productos, con los MS? Es un cordón de 5 gramos por metro. ¿Ya? El de 5 gramos funciona bastante bien con los detonadores no eléctricos MS. Pueden haber casos donde ocupen de 3 gramos por metro y probablemente igual funcione. Ya, pero el más recomendado o el que mejor aplicación tiene es el de 5 gramos por metro. Y entonces el conector J siempre debe quedar fuera del pozo. Ya la longitud de tubo de choque, este que va a estar aquí de color rojo, el tubo de choque debería ser de más o menos unos 50 centímetros, por lo menos, para que me deje una distancia cómoda para poder realizar la unión del cordón con ese conector. ¿Ya? Entonces al momento de efectuar la unión y en la detonación misma, vamos a ver que la energía que pasa por el cordón se la va a transmitir al tubo de choque que está integrado en el conector J. ¿Ya? Viene la energía, pasa por acá, y esa energía que pasa aquí se la transmite al tubo, y el tubo al final del pozo va a llegar con la detonación a la cápsula. La cápsula de aluminio es la que tiene que detonar y esa es la que da el inicio a toda la detonación. Y entonces, por eso es importante que queden bien conectados estos conectores J al cordón, porque si quedan mal conectados,
es probable que al pasar el cordón por acá no le transmita la energía al tubo de choque, que va a ser este tubito plástico que va a llegar, o sea, que sale del pozo y al mismo tiempo llega hasta el fondo del pozo con la cápsula de aluminio y con el tiempo correspondiente a esa cápsula de aluminio. ¿Ya? Si lo vemos de forma global, este tema del amarre, vamos a ver que van a salir acá los tubos y el conector va a formar parte de un circuito cerrado. Y el cordón detonante, eso es lo que hace, va generando circuitos cerrados al conectarse con los J. Aquí el tema del nonel tiene relación con un fabricante que le llama así a su producto de detonador no eléctrico MS. Ya, es un fabricante, no quiere decir que todos se llamen así. De repente nos mal acostumbramos a llamar por el nombre de un fabricante que le da un producto a todos los productos del mercado. Y eso técnicamente no es correcto. Porque, por ejemplo, ¿quién le dice nonel al sistema de iniciación no eléctrico? Es una empresa que se dedica a fabricar explosivos que se llama Dyno Nobel. Ya, en cambio, Orica le llama a su producto detonador no eléctrico Excel. Y Famesa, por ejemplo, le llama a su producto Fanel. Y así que vamos a encontrar diferentes nombres, pero lo importante es manejar lo que es el producto genérico, ¿ya? Detonador no eléctrico MS. Eso es lo que me interesa que manejemos. Ya podemos ver también perfiles de carguío de lo que va a estar pasando dentro del pozo. Vamos a tener algunos casos donde la columna del pozo la podemos llenar con explosivos a granel. Eso se hace básicamente para disminuir los costos de la explotación o de la tronadura en este caso. Y otros que es el más recomendado es utilizar cartuchos. Cartuchos de dinamita o de emulsión o de hidrogel. Ya cualquier formato o producto que acepte este formato. Eso es lo más recomendado, pero si necesitamos de forma más o menos rápida recuperar el costo de la explotación, vamos a disminuir el gasto aplicando un explosivo a granel como el ANFO, siempre y cuando las condiciones de humedad me lo permitan, ¿ya? Porque sabemos que el ANFO se inhabilita cuando está en presencia de agua. Y así que mientras no haya presencia de agua o haya muy poca presencia de agua, sí vamos a poder trabajar con ANFO al rellenar los pozos, pero solo algunos pozos. Ya tampoco pueden ser todos. Donde se ocupa específicamente el explosivo de granel como el ANFO va a ser en la zona de rainura y de los auxiliares, que son los pozos que están aquí, generalmente como en el centro de la labor. Donde nunca deberíamos utilizar ANFO es en los pozos del contorno, ¿ya? Ahí no podríamos utilizar ANFO, y tampoco en las zapateras, ¿ya? Está totalmente descartado el uso del ANFO en todo el perímetro del túnel, ya principalmente por la sobreexcavación que puede generar y también porque lo más probable es que si hay agua se va a acumular en el piso. Entonces ahí el ANFO va a perder todas sus propiedades. Y en ese caso los cartuchos, por supuesto que funcionan mejor en la zona del piso, en el caso de que haya presencia de agua solo en ese sector. Ya, esto uno se lo puede imaginar porque no tenemos forma de verlo. El perfil de carguío de los pozos. No hay una forma de poder tener esta imagen real de lo que está pasando dentro del pozo. Pero sí lo podemos estimar o proyectar.
Ya entonces aquí el conector J, cuando el cordón pase la energía, se la va a transmitir al conector J, y este conector J la va a llevar o la va a transmitir hacia adentro por el tubo de choque con el que va a estar unido, y esa energía va a llegar hasta la cápsula de aluminio, que va a estar dentro del último cartucho del fondo, que se va a comportar como el cebo, y una vez detonando ese, van a detonar la demás parte de la columna que está cargada ahí. Eso básicamente es como la forma de trabajo que se da en minería subterránea. Si lo vemos en terreno, vamos a ver o vamos a encontrar estas condiciones. Siempre por fuera de los pozos van a quedar los conectores J, y el conector J tiene que quedar fuera del pozo porque, miren, acá en el perfil de carguillo lo podemos ver mejor. Si este conector J quedara dentro del pozo, no habría forma de que el cordón llegara ahí, ¿m? A conectarlo. Por eso siempre tiene que estar fuera del pozo, y por eso también es importante manejar bien lo que son las longitudes de los detonadores o de este sistema de iniciación, porque las etiquetas que están acá, que tienen información respecto al tiempo en que va a detonar la cápsula y respecto a la longitud del tubo de choque, es fundamental para que este conector J quede unos 50 centímetros afuera y no quede 1 metro adentro, ¿ya? Porque si queda adentro del pozo, no va a haber forma de conectarlo, ¿ya? Por eso la idea es que en terreno nosotros veamos que de los pozos, de todos los pozos sale una parte del sistema de iniciación. Y ese sector que va a estar como sobrando, saliendo del pozo, es donde uno se va conectando con el cordón detonante y cerrando esta especie de circuito que se da en esas condiciones. Entonces, una vez que se termina el amarre, vamos a quedar con algo parecido a esto. Ya ahí está todo el cordón distribuido en los pozos y conectado en cada uno de ellos. Lo otro es que ningún pozo debería quedar desconectado. ¿Ya? Si queda algún pozo desconectado, lamentablemente eso va a generar un tiro quedado después, ¿no? Y esas ya son palabras mayores en cuanto a los problemas que se pueden generar con un tiro quedado. Para darle la iniciación al cordón, que es lo más común o lo que más se utiliza, vamos a ver que en muchos casos se va a optar por un fulminante número 8 o fulminante corriente en combinación con una mecha. Entonces la mecha se prende, y una vez que se termina de consumir, va a golpear el fulminante, y ese, al detonar, le va a traspasar esa energía al cordón, y el cordón va a ir pozo por pozo transmitiendo la detonación. Ya bastante rápida, porque la velocidad de detonación del cordón es de 7000 metros por segundo. O sea, en menos de un segundo ya va a dejar a todos estos pozos con energía lista para que puedan detonar. Ya como las mechas generalmente un par de metros, me da eh, una ventana de tiempo aproximada de 5 minutos. Yo, después de que prendo la mecha, tengo esa cantidad de tiempo para salir de ahí, evacuar la zona. Y en 5 minutos uno puede avanzar aproximadamente 1 kilómetro. Puede salir de ahí unos 500 metros o más. Depende si a correr o caminar. Pero con eso es suficiente para que esta detonación salga, y yo pueda calcular o estimar un poco el tiempo que tengo para poder evacuar la zona. Ya eso se usa en muchos casos. También se puede complementar con un sistema electrónico, y ese es mucho más seguro, y además yo realizo la detonación cuando ya me encuentro en un lugar alejado de la malla. Entonces aumenta mucho ahí temas de seguridad, sobre todo.
Ya miren, el tema de los cebos con dinamita, ¿dónde lo vamos a encontrar más? Va a ser en pequeña minería. Cuando queramos hacer combinaciones de mecha, fulminante y un cebo o una carga de dinamita. Ya en pequeña minería se da mucho esto, sistema a fuego y cartucho de dinamita, para utilizarlos como cebo. ¿Qué pasa? Que los mineros de pequeña minería, eh, ellos en muchos casos rompen los cartuchos, los parten por la mitad. Y eso no está recomendado, o sea, es muy peligroso hacerlo. Entonces hay que evitar que eso pase. Ya, pero los pequeños mineros como que viven en un universo paralelo y las recomendaciones casi nunca las toman. Así que ellos hacen casi todo como quieren. ¿Por qué no se recomienda cortar el cartucho de dinamita? Porque al tener nitroglicerina, estos explosivos son muy sensibles. Incluso pueden ser sensibles a la fricción o al golpe que se le da con un cuchillo. Y eso puede terminar detonando, y si detona y uno lo tiene en la mano, olvídense de la mano. Eh, por lo mismo también se recomienda utilizar punzones de madera y de cobre para poder generar la perforación donde se va a insertar el fulminante. Ya esos materiales disminuyen mucho lo que es la probabilidad de que se inicien los cartuchos producto de la sensibilidad de la nitroglicerina. Ya con el cobre y la madera yo disminuyo mucho esa probabilidad. Así que eh, vamos a optar por esos materiales para poder hacer los cebos. Eh, una vez que tenemos esas condiciones ya podemos insertar el fulminante en el caso de pequeña minería, pero en mediana y gran minería lo que se usa es un sistema o una cápsula de aluminio que va a formar parte de un sistema no eléctrico o electrónico, ¿ya? Al final el cebo se hace de la misma forma, pero lo que cambia es como el iniciador, que pasa de ser un fulminante a una cápsula de aluminio o de cobre, ya que tiene otra potencia y tiene otros tiempos también de detonación. Ya, pero el cebo en sí se hace igual. Lo que pasa es que en mediana y gran minería se siguen mal las normas y se toman mal las recomendaciones, entonces ellos no van a partir los cartuchos por la mitad, por ejemplo. Una vez que tenemos listo el cebo, una forma de llevarlo hasta el fondo del pozo, que es donde debería estar el cebo, siempre debería estar posicionado ahí, en el fondo del pozo. ¿Ya cómo lo vamos a llevar a cabo esto? Va a ser con un taqueador de madera. Son como unas cañas de coligüe que se usan, de unos 3 o 4 metros, para poder llevar ese cartucho al final del pozo. ¿Ya? Aquí está la mecha, ¿cierto? Que estamos hablando de pequeña minería en este caso. Y uno de sus compañeros de otra sección me preguntó qué pasa si es que al momento de usar este taqueador de madera y empujar el cartucho hasta el fondo del pozo, se corta la mecha a la mitad, por ejemplo por aquí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y esa fue la pregunta que hizo su compañero y me da la posibilidad de hacerle esa pregunta a ustedes también. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer en ese caso? Si es que al usar el taqueador y al empujar el cebo hasta el fondo del pozo, la mecha se corta a la mitad. Por cualquier situación que pueda estar ahí afectando esto, puede ser una roca que esté con filo o algo parecido. ¿Qué medida aplicarían ustedes para no perder este pozo y detonarlo igual? ¿Se les ocurre algo que pueden hacer?
Profe, uno ¿Sí? podría hacer sacarlo, como ya no está conectado a la mecha, sacarlo, Mm, volver a amarrarlo y volver a introducirlo. ya. Sí, puede ser. Puede ser. Eh, es una alternativa. Quizás no es la mejor, pero igual se puede aplicar eso. Pero una que es más simple eh, es volver a insertar otro cebo. ¿Ya? Por ejemplo, dejamos este hasta acá al fondo y con la mitad de mecha ahí y agregamos otro cebo con una mecha más corta, por supuesto, y lo posicionamos justo detrás del cebo anterior. Ya, cosa que si esta mecha no se corta, la segunda, al momento de terminar de consumirse, va a detonar ese cebo, el segundo que ingresamos, y ese segundo va a iniciar el primero y al mismo tiempo va a iniciar la carga de columna que está acá. Así que eso es más sencillo que sacar uno que ya esté en el fondo del pozo y que está cortado. Porque para sacarlo habría que aplicar como una pinza o un ganchito que pudiera tomar el cebo que quedó acá en el fondo. En cambio, al insertar otro, se aplica el mismo procedimiento del primero y es más simple. Lo único que vamos a estar perdiendo un cebo, ¿no? O vamos a estar gastando dos cebos donde se tenía pensado solo gastar uno. Pero es mejor esa medida que eh, tener problemas después para retirar el que quedó antes. ¿Ya? Eso se usa más. No es la única solución, pero es como la más utilizada. Agregar otro cebo para iniciar el primero que está con problemas y iniciar la columna también al mismo tiempo. Ya una vez que se tienen todos los pozos cargados, y va a salir una parte de las mechas de cada pozo, hay dos posibilidades. Una es prender cada pozo de forma independiente y otra va a ser tomar todas las mechas, juntarlas en un punto y prenderlas todas al mismo tiempo. Ya, eso también se puede hacer. Em, ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, las dos son peligrosas, porque cuando yo junto todas las mechas y las quiero prender al mismo tiempo, puede que alguna quede sin encender. Entonces, en ese caso es más seguro prender una por una. Pero cuando yo hago esta aplicación de prender cada pozo de forma independiente, también está la probabilidad de que cuando yo llegue al último de acá abajo, salga el primero. Entonces, por eso hay que hacerlo rápido, este tema. Uno tiene aproximadamente unos 6 a 7 minutos desde que prende el primer pozo hasta que eh, va a salir ese pozo, el primero que se prendió. Así que lo ideal es que dentro de 3 minutos se pueda encender todo y así tengo 4 minutos para arrancar, para salir de esta área. Ya con unos 50, 100 metros que me aleje es suficiente. Suficiente desde el punto de vista de los impactos, ya de la proyección de roca que puede llegar, pero no es suficiente desde el punto de vista de la ventilación, porque los gases tóxicos pueden llegar a expandirse varios cientos de metros. Así que por eso en muchos casos se opta por evacuar la mina completa, ¿ya? Salir de ahí y estar al aire libre cuando se hace una tronadura subterránea. Es más por el tema de la contaminación que porque haya una probabilidad de que me llegue un impacto de roca. Ya, entonces ahora en la parte matemática de este tema vamos a estar trabajando con López Jimeno. ¿Ya? Eh, bueno, López Jimeno es de los más mencionados y de la bibliografía que uno más cita constantemente cuando habla de estos temas de perforación y tronadura, pero no es porque uno quiera hacerlo así, sino que porque es lo más simple para trabajar. ¿Ya? Yo no sé, la verdad, si ustedes tuvieron la posibilidad de
ya ver algunos de estos temas de minería subterránea, de galerías, túneles, en otra asignatura. Me parece que en extracción mina 2, algo de esto ven también. Pero tenemos varios manuales que nos dan fórmulas para trabajar. Ya uno de ellos es el manual de voladura de NAEX, ya que es bien conocido. No se aplica mucho, pero es bien conocido. Otro es el de Conya. El de Conya quizás está al mismo nivel de el manual de López Jimeno en temas de aplicaciones. Ya se usa mucho las fórmulas que están ahí para poder hacer diagramas y mallas. Y hay otros más como el de Famesa, el de H. En general, todos los fabricantes tienen como su manual con el que trabajan y dan sus recomendaciones ellos también. Pero, ¿por qué en mi caso particular yo prefiero trabajar con López Jimeno? Es porque él siempre está intentando simplificar las cosas y no complicarlas más de lo necesario, ¿ya? Si ustedes ven las fórmulas que están propuestas en el manual de NAEX o de Conya, se van a encontrar con unas fórmulas súper complejas y que en muchos casos piden información que no tenemos, ya como el factor de la roca, la desviación de los pozos y cosas por el estilo, bien específicas. Ya información que generalmente uno no tiene de las faenas. Así que por eso yo también prefiero trabajar con López Jimeno, porque además de simplificar esas fórmulas que son bien complejas, utiliza valores que son fáciles de obtener. Entonces lo primero que dice López Jimeno es con respecto al avance efectivo que va a tener la tronadura. Ya él nos dice que si la desviación de los pozos no es mayor al 2%, el avance efectivo de la tronadura debería ser alrededor de un 95%. Ya ahí está aplicando como el caso ideal, ¿m? O el más optimista. Ya en el caso de que tengamos pozos bien paralelos, sin desviación y un avance sobre el 90%. Ya en la realidad uno se encuentra más con avances efectivos del 80%, ya casi, o sea, en muy pocos casos se sobrepasa el 90%, que es lo que él propone, del 95% aquí. Así que lo más probable es que estemos trabajando con avances menores a los que están acá del 95%. Pero lo que él está diciendo acá es básicamente que pozos más paralelos y con menos desviación van a generar un avance efectivo mayor. Ya solamente eso está proponiendo ahí con esta relación de X igual a 0,95 por L. Y esa L o longitud de perforación la podemos obtener con esta relación o esta fórmula, que es 0,15 más 34.1 por D2 menos 39.4 por D2 al cuadrado. Ya, en este caso López Jimeno está hablando de las zonas de ranura o de cueles paralelos. Y el D2 que está usando acá, los demás son factores, son constantes de la fórmula, pero el D2 va a ser el pozo escariador o el tiro de alivio o el tiro vacío o como quieran llamarle, ¿ya? El pozo que no va con carga, ese es el D2. Esa fórmula la deja planteada considerando estas dimensiones del tiro de alivio con su diámetro en metros. Ya, eso es lo que él pide en la fórmula, que el diámetro tiene que estar en metros. Y para los tacos, o los retacados como él le llama, vamos a tener esta relación directa con el D1. ¿Con qué tiene relación el D1? Es el diámetro de los pozos que van a ir cargados con explosivos.
Eso es el D1. Entonces los tacos de la ranura o de los cuales paralelos los vamos a determinar con esta relación 10 veces el diámetro del pozo cargado y la longitud en función del tiro de alivio y del diámetro en metros que este tiene. ¿Ya? Eso por la ranura. Para determinar el resto de los pozos del túnel, como son auxiliares, cajas, coronas y zapateras, va a tener otras fórmulas. Ya en general son poquitas fórmulas estas, porque si ustedes, como les dije antes, van a los manuales de NAEX, de Conya, de FAMESA y otros, van a encontrar una cantidad de fórmulas gigantescas y súper variadas y súper enredadas también para trabajar estos diagramas. Ya, pero con López y Jimeno se simplifican bastante, a pesar de que los pueden ver complicados. Ya, estas son las fórmulas más sencillas que hay. Las otras son mucho, mucho más complicadas que estas. Entonces, para determinar distancia entre los cuadrantes, primero la distancia del Bardem, que en el caso de López Jimeno al Bardem le llama piedra. La verdad es que no sé por qué le llama piedra, pero está hablando del Bardem cuando él se refiere a la piedra. Vamos a tener un Bardem 1, 2, 3, 4. Al final va a depender de las secciones con las que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cuáles son las secciones? En este caso son los cuadrantes que van a estar rodeando, en el primer caso, lo que va a ser el pozo vacío. ¿Ya? Ese cuadrante es la primera sección de la que se habla aquí. Ya, el Bardem siempre tiene que estar en función de la cara libre. Ya por definición, el Bardem es así. Siempre es la distancia del pozo cargado a una zona libre de explosivo. Entonces aquí, el Bardem 1, la única zona libre que tiene sin explosivo es el diámetro o más bien el espacio que deja el tiro de alivio. ¿Ya? Entonces por eso la fórmula del Bardem 1 está en función del tiro de alivio, de D2. El Bardem 2 va a estar en función del Bardem 1 porque esta distancia, después de que se ejecuta la detonación de estos pozos, queda libre. Ya queda todo esto libre. Entonces el Bardem 2 se puede calcular en función de esta cara libre con esta relación. Bardem 1 por raíz de 2. Bardem 3, que sería el que está acá, va a estar en función del Bardem 2 porque este sector ya va a estar vacío. Cara libre por 1,5 y por la raíz de 2. En el caso del cuadrante 4 también va a ser lo mismo, pero en función del Bardem 3, del Bardem anterior, de esta superficie libre que va a quedar. Ya entonces todos los Bardem acá se están calculando en función de sectores que van quedando libres y por lo tanto se mantiene lo que es la definición de Bardem, ya que es la distancia de un pozo cargado a una cara libre. El lado de la sección que está definido aquí tiene relación con estas especies de espaciamiento que se dan entre los pozos. ¿Ya? El lado de la sección sería como el lado del cuadrado de esta figura geométrica. Ya generalmente es mayor, por supuesto, que el Bardem, y va a estar siempre en esta relación, 1,5 por el Bardem anterior por raíz de 2. Al final lo que hace es como repetir la medición anterior del resultado del Bardem del cuadrante anterior, ¿ya? Es un poquito enredado al principio entender estas relaciones entre las fórmulas, pero son las más simples que hay para explicarlo. Ya las demás son mucho más complejas. Además de esas fórmulas, para determinar la distancia dentro de las secciones de la ranura, López Jimeno da otro par de fórmulas más para poder estimar las distancias que hay entre el resto de los pozos del túnel.
que son auxiliares, coronas, cajas y zapateras. Ya que en el caso de los vejimenos le da otros nombres, pero ahí los vamos a estar viendo. ¿Cuál es la primera? Tiene relación con la concentración lineal de carga. Ya cada vez que ustedes vean una Q minúscula de este tipo, en temas de tronadura, se va a estar hablando de la concentración lineal de carga del explosivo. Ya que quiere decir esto que, bueno, estas son constantes, 785 por 10 a la menos 4. Este es el diámetro del cartucho que se está utilizando en el pozo. Tiene que estar al cuadrado ese diámetro. Y la densidad del explosivo que está dentro del cartucho. Entonces, una vez que obtenemos la concentración lineal de carga, vamos a poder obtener el Barden. ¿Ya? Con esta función, aquí hay dos constantes, 0,88 y 0,35, que van a estar directamente relacionadas con la concentración lineal de carga que se obtuvo anteriormente. Ya, cada uno de estos tiene sus unidades de medida. Por ejemplo, el diámetro del cartucho explosivo tiene que estar en milímetros y la densidad del explosivo en gramos por centímetro cúbico. Ya me han hecho consultas respecto a qué pasa si en un pozo tenemos una carga de ANFO y una carga de emulsión o dinamita en cartucho. ¿Cuál de los dos diámetros se utiliza en la fórmula? En ese caso, sigan utilizando siempre el del cartucho, ¿ya? Porque aquí lo pide así, la fórmula. Tiene que ser el diámetro del cartucho el que va en esta fórmula. Ya mientras sigamos estos consejos, no vamos a tener problemas con los resultados. Después con estos resultados que se obtienen en estas fórmulas, López Jimeno da la última tabla de referencia para hacer los cálculos, que es esta. Aquí se resumen como todo el formulismo que tienen los manuales de NAES, Konya y otros. Ya López Jimeno lo resume en una tabla que está en relación o en función del Barden que se calculó antes y va a tener diferentes medidas para cada sector. Por ejemplo, supongamos que en este caso nos da un Barden de 1 metro, ya que eso es como lo típico en temas de diagramas de túneles. Tener Barden de 1 metro, 0,9, 1,1, por ahí. ¿Ya? No se escapa mucho del metro. Pues supongamos que tengamos 1 metro de Barden. En el caso del piso o la zapatera, en la tabla de López Jimeno aquí, que está como simplificado los cálculos, se va a mantener el mismo Barden. Pero en el caso de los hastiales y el techo, que según lo que define López Jimeno, los hastiales son las cajas y el techo en la corona del túnel, va a bajar a un 90% del Barden anterior que se calculó. En el caso de los auxiliares se mantiene el mismo Barden. Ya vamos a ver que en el caso de los espaciamientos entre los pozos, vamos a ver que aquí es prácticamente todos con una relación de 1,1 veces el Barden anterior, este. ¿Ya? Así que con eso ya podemos tener una relación o una distancia entre cada uno de los pozos que van a estar involucrados en el diagrama. También López Jimeno da referencias con respecto al taco que se puede obtener en cada sector. En el del piso es un taco bastante menor que el resto del túnel porque en el piso siempre se necesita más energía o mayor fragmentación que en el resto del túnel. Ya por eso aquí el taco es más pequeño, ¿ya? También en función del Barden
0,2, 0,5 para el resto del túnel, ya sean los hastiales, techo o destrozas. Las destrozas son los auxiliares, ¿ya? Recuerden que López Jimeno le da como nombres especiales a los sectores, pero al final está hablando de lo mismo. En este caso las destrozas y los auxiliares es como son equivalentes, es como sinónimo, es como hablar de lo mismo. Al igual que el piso y la zapatera, hastiales y caja, y techo y corona. Nos estamos refiriendo a lo mismo en ese caso. Ya, además de barden, espaciamiento y taco, también López Jimeno da algunas referencias o consideraciones para que nosotros trabajemos con la longitud de carga de fondo, longitud de carga de columna, en función del largo del pozo perforado y de la concentración lineal de carga. Pero yo por lo menos prefiero no trabajar con esta parte de la tabla y prefiero hacerlo con las fórmulas que ya hemos visto antes. Para explosivo a granel, trabajar con el W igual a 0,507 por el diámetro al cuadrado, por la densidad del explosivo, por la longitud de carga. Y en el caso de los cartuchos, yo prefiero hacer los cálculos con la masa del cartucho, o sea, con el peso unitario que tiene cada uno de ellos, ver cuántos caben dentro del pozo y a partir de eso obtener la carga total. Ya por eso esta parte de la tabla, yo en lo particular prefiero no utilizarla, ¿ya? Y solo barden, espaciamiento y taco en algunos casos, porque el taco igual lo podemos trabajar, ya no necesariamente tiene que ser igual a lo que está aquí, ya también le podemos dar más o menos de lo que sale ahí. No es como tan estricto en ese sentido el tema del taco. Ya, pero ahí cuando vayamos haciendo ejercicio me van a entender a qué me refiero con todo eso. Y entonces dentro de los diagramas vamos a tener algunos que son pozos totalmente paralelos, y eso se llama en el caso de que trabajemos con un tiro de alivio, ¿m? O un pozo vacío en el centro, aproximadamente en el centro del túnel. Y eso nos va a dar la posibilidad de tener un sistema de arranque de material o de fragmentación de la roca bastante mejor que si no tuviéramos el tiro de alivio. Y otras consideraciones que se tienen que aplicar acá cuando trabajamos con taladros o perforaciones paralelas es que tanto en el techo como en el piso van a haber unos, bueno, en este caso depende de la cantidad de pozos que hay, pero todos los que estén en la corona o en la zapatera van a ir inclinados, ¿ya? O pinchados hacia arriba y hacia abajo, con una inclinación aproximada de unos 5 grados, ¿ya? No más que eso, con 5 grados suficiente. Y esto porque hay una teoría que dice que a medida que se avanza horizontalmente acá, el túnel tiende a estrecharse. O sea, si yo parto aquí con 4 metros y no hago esta inclinación o estos pozos pinchados hacia arriba y hacia abajo, lo más probable es que se comience a estrechar y baje a 3 metros 80 centímetros o 3 metros 70 centímetros después. Y así por cada tronadura va a ir bajando, bajando, bajando hasta que quede un túnel pequeño donde uno ni siquiera pueda pasar, ni hablar de maquinaria que pasen por ahí. Entonces, para evitar eso y mantener la horizontalidad de la labor, se hacen estos pozos inclinados con unos 5 grados. Ya con eso es suficiente. Al momento de la evaluación, como tenemos un tiro alivio y una cara libre interna, los fragmentos se van a estar liberando en esa dirección. O sea, tanto en esa dirección como hacia afuera. También hay como una dirección que es como obligada en este caso de que la fragmentación se expulse
por la frente hacia afuera. ¿Ya? Pero el espacio que deja el tiro alivio aquí va a ser fundamental y súper importante para que la energía, gases, calor y todo lo que es velocidad de detonación también se pueda liberar bien en ese espacio libre que va a quedar aquí, internamente. Ya, así que esa es como la función clave o lo más importante que encontramos al momento de aplicar el tiro alivio, ya que me está dejando ese espacio libre para que la roca se pueda liberar mejor la energía que está fragmentando la roca. Y vamos a tener otros casos donde los pozos van a ser inclinados o van a tener ángulos de perforación. ¿En qué caso se da eso? Principalmente cuando no tenemos un tiro de alivio en el centro. Ya ahí vamos a tener que aplicar inclinaciones. Bueno, ya le había mencionado lo que son los eh, cuál en B y cuál en abanico. Ya me parece que ayer lo vimos eso. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para simular de cierta forma una cara libre interna. Ya, o sea, yo al perforar los pozos inclinados acá en este caso, en forma de B, estoy simulando una cara libre aquí. Entonces, al momento de la detonación, los fragmentos van a tener la tendencia a liberarse como, eh, bueno, guardando las proporciones, por supuesto, pero bien parecido a cuando se tiene un tiro alivio o una cara libre interna. Ya, así que esas van a ser las especificaciones que se tienen cuando hay pozos paralelos, todos paralelos, o algunos inclinados, como en el caso de los cueles en B o en abanico. Ya lo que intentan obtener es una simulación de cara libre en este sector, cosa de que los fragmentos también se vayan liberando en la dirección de la frente hacia adelante. Todo tiene que ver como con la secuencia de salida del material y que por supuesto está relacionada directamente con la detonación y el tiempo que tiene cada pozo para salir también. Y eso van a ser los dos casos vistos en perforación desde un perfil. Otros casos que vamos a estar evaluando, eh, bueno, esto ya pasa en terreno. Vamos a ver que hay estilos de alivio que idealmente van vacíos, ¿cierto? Esa es como la característica de un tiro alivio, pues, estar vacío, ¿ya? Ser una cara libre interna y un espacio para que los fragmentos que se van a estar detonando en estos pozos ocupen parte de ese espacio y al mismo tiempo puedan salir hacia adelante. Ya, pero hay otros casos como el de teniente, donde el tiro alivio lo cargan. Ya, me parece que él se lo mencioné también. Cargan el tiro alivio, pero solo en el fondo, solo en el fondo del pozo. Con unos 3 o 4 cartuchos es suficiente. ¿Y para qué se hace eso? Bueno, todo el resto de la perforación queda limpio o sin carga. Entonces, cuando estos pozos detonen, ya los que están aquí acompañando los tiros de alivio, que en este caso son 2 tiros de alivio, eh, va a quedar parte del material dentro de estos pozos. Y con las cargas que yo tengo en el fondo, voy a limpiar ese material. O sea, voy a aplicar como un cañonazo para sacar esos fragmentos. Y al dejar esta zona totalmente despejada y limpia, el resto de los pozos, que ya son parte de los auxiliares que van a estar acá, van a provocar aumentar el avance efectivo de la tronadura. Ya con eso, entre se aseguraron de obtener avances efectivos mayores de los que se logran teóricamente, ¿ya? O sea, avances superiores
al 100%. Si perforan ellos 4 metros, con la tronadura pueden avanzar 4,4 o 4,8 metros. Ya es algo súper innovador y que ha dado súper buenos resultados también. Entonces vamos encontrando con diferentes tipos de diagramas y en este caso van a algunos generar avances efectivos buenos, otros avances bajos y en algunos casos avances que superan las expectativas y las matemáticas incluso, ya que van a estar sobre el 100%, como el caso de dientes. ¿De qué forma yo identifico los tiros de alivio acá? Van a ser los que están vacíos, sin el tubo de choque, ni las colitas que tienen el conector J incorporado a ellas. Así yo puedo diferenciar el tiro de alivio, además de que es un pozo que tiene un diámetro aproximadamente el doble o un poco más de los pozos que están cargados. ¿Ya? Si ustedes los comparan, eh, son diámetros bastante más grandes que los pozos que están cargados. Otras consideraciones respecto a cuidar paredes o pilares de zonas críticas que se encuentran en esta mina subterránea van a ser respecto a la modificación de la ranura. ¿Ya? El movimiento de la ranura lo podemos efectuar independiente de lo que sea la gradiente y la línea de centro, que por teoría ahí debería estar incluida la ranura, en la intersección entre la gradiente y la línea de centro, ahí debería estar la ranura, pero si nosotros queremos cuidar un pilar o una pared que es parte de una bodega o de una sala de máquinas, podemos eh, pasar al sector contrario o al más lejano de este pilar o pared, lo que es la ranura, porque todos los demás pozos van a tener la tendencia a buscar la ranura para poder liberar la energía. Y entonces, de esa forma yo estoy atrayendo eh, todos los impactos que están aquí hacia ese sector que es el más alejado de lo que es el pilar y la pared que contiene esta bodega o sala de máquinas que se encuentra y que es bastante frágil, sobre todo en este ejemplo porque está muy cerca de la pared y del pilar que están soportando esta sala de máquinas. Entonces, haciendo eso, yo me aseguro que la energía se va a escapar hacia el lado contrario, ¿ya? No va a golpear mucho lo que es este sector. Entonces, esas modificaciones en el diagrama se pueden aplicar siempre y cuando vayan en función de cuidar esas estructuras críticas. El otro son recomendaciones respecto al carguillo de los pozos. Vamos a tener algunos donde se recomienda solo explosivo en cartucho del tipo dinamita. Donde los vamos a tener generalmente en las ranuras y auxiliares vamos a poder tener este tipo de pozos cargados con dinamita, ¿ya? O ahí se recomienda que estén así, en ranura y auxiliares. En el caso de cuando queramos mezclar un explosivo a granel como el ANFO con un cebo de emulsión o dinamita, ¿ya? El cebo en este caso sería el último cartucho que está junto a la cápsula que no se ve acá, pero la cápsula está dentro de ese cartucho y este es el tubo de choque que sale fuera del pozo, ¿ya? Cuando se mezclan explosivo a granel con un cebo de dinamita, eh, ¿dónde se debería aplicar ese carguillo para disminuir costos preferentemente? Va a ser también en ranuras y auxiliares, ¿ya? Si es que yo utilizo ANFA granel, no puedo utilizarlo ni en cajas, ni en coronas, ni en zapateras. Recuerden eso, ¿ya? Por ningún motivo se debería aplicar el ANFA en esos sectores.
Y las varillas de contorno, bueno, por lo mismo se llaman así, varillas de contorno, es porque van en el perímetro del túnel. Ya ese perímetro superior que conforma las cajas y la corona, básicamente, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener varillas de contorno. Casi no hay acá otra variación. Tienen que ser varillas de contorno. Yo no puedo meter anfo, por supuesto que no, ni cartucho en el contorno. Ya por ningún motivo se debería aplicar eso. Siempre tiene que ser un explosivo bastante menor en cuanto al diámetro de perforación, cosa de que quede bien desacoplado o con espacio libre dentro del pozo, y con características o propiedades de explosivo amortiguado. Por eso no puede ser ni anfo ni dinamita. Y los cartuchos de emulsión, donde se van a estar aplicando principalmente, va a ser en la zapatera. ¿Ya? Esto es casi una obligación en el caso de que tengamos presencia de agua en la mina, que es, en la gran mayoría de los casos, el problema que se da en minería subterránea tiene relación con esto. Y si no se aplica un buen drenaje de estas zonas de trabajo, lo más probable es que los mineros van a tener que andar con botas, transportándose ahí. Ya, porque si el drenaje es malo, siempre va a haber presencia de agua en el piso. Y eso afecta directamente lo que es la zapatera en la zona de fractura del túnel. Así que por eso con la emulsión no ahorramos los problemas que pueden estar relacionados con el carguío en estos pozos. Ya si aplicáramos, por ejemplo, cartuchos de dinamita, también podrían resultar, en el caso que hubiera alta presencia de agua, pero me limita la tronadura a sacarla antes de 12 horas. ¿Ya? No hay ninguna posibilidad de que yo me pase 12 horas en ese caso, porque después de 12 horas el cartucho de dinamita pierde sus propiedades. Así que hay que tener ojo con eso. Y otras cosas que podemos hacer y que en algunos casos sus compañeros que han hecho tesis lo han realizado son comparaciones entre diferentes autores. Y entonces, estos diagramas que yo tengo acá los presentaron unos compañeros hace un par de años en una tesis, ¿no? Y ahí tenemos una norma que es la NTNU, me parece que es una norma austriaca, ¿ya? No estoy 100% seguro, pero creo que esa es la austriaca. También tenemos un diagrama con López Jimeno que ellos hicieron y uno con el manual de NAEX, también estuvieron ocupando ahí. Entonces, todos tenían como diferentes estructuras de diseño. Ya en el caso de NTNU, son bastante pocos los pozos que ellos aplican en los auxiliares. Además de que la rainura la hacen con 2 tiros de alivio. Ya caso contrario al de López Jimeno, que en este tipo de diagramas se prefiere utilizar un tiro de alivio, cuadrantes que lo rodean y auxiliares que están distanciados de forma mucho más uniforme que la que tiene NTNU. ¿Ya? Aquí podemos apreciar que los espaciamientos en los auxiliares son bastante menores y con una distancia bastante más homogénea. ¿Ya? Son menos pozos que en NTNU. O sea, no, perdón, son casi los mismos pozos. ¿Ya? La diferencia es que están mejor referenciados entre ellos. O sea, tienen distancias más como tipo cuadrantes. ¿Ya? Estos están como un poquito más dispersos, como que em, usan un segundo contorno, ya si lo quieren ver así. Ya NTNU trabaja con eso, con un segundo contorno y con pozos de relleno que son los auxiliares. En cambio, López Jimeno trabaja con pozos de auxiliares solamente, no con un segundo contorno.
El otro que trabaja con segundo contorno es NAEX. Aquí como que replica un poco las condiciones que tiene acá. Ya en el caso de NAEX van a ser mucho más los pozos que se van a encontrar en auxiliares. Si los comparamos o vemos como referencia lo que es la caja y la corona, ¿ya? Ahí en AEX aplica poca cantidad de pozos en caja y corona, ya, pero como que sobrecarga en exceso lo que es auxiliares. En AEX también trabaja o propone hacer los diseños con ranuras y con 2 tiros de alivio. Las dimensiones del túnel son, en todos los casos, de 4,8 por 4,5. Ya nosotros al ver estos diagramas podríamos decir, ya yo creo que el de NAEX va a ser casi una bomba atómica. En NTNU y López Jimeno puede que den los mejores resultados. Ya, pero esto, a pesar de que uno puede aplicar la lógica, igual hay que hacer análisis. ¿Ya? ¿Con qué se hacen los análisis en este caso? Es con, bueno, hay 2 formas de hacerlo. Una es viendo los resultados en terreno, con tamaño de fragmentos, principalmente, y otra es con el software, ya con el JK que nosotros tenemos en la sede. Entonces con el JK vamos a poder ver que dependiendo de los colores que vamos a obtener ahí, vamos a tener también resultados asociados a esos colores. Entonces aquí tenemos NTNU, López Jimeno y NAEX. El color rojo generalmente significa mayor fragmentación, ¿ya? O prácticamente pulverización de la roca que se va a estar ahí efectuando en estos diseños. Pero hay que aplicar un criterio que puede ser el de liberación de energía en este caso, o el de movimiento de la partícula. Los ppb son los movimientos de las partículas, que son como los sismos que se van generando por cada pozo que detona. Y ellos lo hicieron con los ppb, que está dentro de la teoría de la vibración efectuada por la astronauta, que dice básicamente, o cómo yo puedo interpretar estos colores que me da el software. Bueno, el azul van a ser zonas de fractura baja, ¿ya? Prácticamente no hay fragmentación acá, en los sectores azules. Y eso es bueno en la parte del contorno, ¿ya? Siempre el contorno debería estar así. O sea, los pozos que componen el contorno deberían, gran parte de ellos, estar con este color azul. Si superamos y pasamos al contorno con color rojo, ya que me parece que el caso de NAEX es así, eso estaría muy mal porque sería sobreexcavación, mucha sobreexcavación. Los colores verde y amarillo significan fragmentación intermedia, ¿ya? Sobrequiebre de la roca. Si tuviera un color azul dentro del diseño de la malla acá, va a significar que estamos generando bolones, ¿ya? Aquí hay color azul dentro de la malla, pero es bien bajo, es bien poquito. O sea, puede que salgan unos fragmentos ahí, pero no mayores a 50 centímetros. Son relativamente pequeños esos fragmentos que deberían salir en estas zonas sin fragmentar, valga la redundancia, ¿ya? O sin mucha fragmentación. En cambio, el color rojo significa buen sobrequiebre, buena fragmentación y en algunos casos podría significar hasta pulverización. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que dentro de una malla, sobre todo los pozos auxiliares, ranura y zapatera, tengamos combinación entre color rojo, verde y amarillo. ¿Ya? No solo rojo, porque si tenemos todo rojo, va a significar que estamos pulverizando esa roca y que los fragmentos están saliendo muy pequeños y además que la vibración está muy alta. Y tener una vibración alta aquí no se ve, pero va a estar afectando todo el macizo que va a estar alrededor del túnel. O sea, voy a generar fracturas en diferentes partes acá si la vibración es muy alta. Por eso los mejores diseños
que se alcanzaron en la tesis de sus compañeros fueron NTNU y López Jiménez. Y ahí no me acuerdo después con cuál de los dos se quedaban, porque además del tema técnico, que sería este análisis que estamos haciendo acá, hay que ver la parte económica. Entonces ahí supongo que con la parte económica entre estos dos diseños se quedaron con el más económico de los dos, ya que los dos tienen buenos resultados técnicos. El más económico de estos debería ser como el más recomendado de los tres. Ya, pero estos análisis los deberíamos estar pudiendo realizar en la sede en el mes de junio, julio, por ahí. Ya cuando trabajemos con los software, vamos a poder llegar a obtener estos resultados, analizarlos, interpretarlos y dar recomendaciones al respecto. Ya, chiquillos, así que eso los quería compartir hoy.